Capítulo 16. Efecto del CAD. Parte 1. Sábado, 28 de abril, 3 de la tarde en punto. Bajo la dirección de Hattori, Tomitsuka y Takuma se vieron en la habitación de prácticas número 3 a la hora señalada. Hattori fue el árbitro de este encuentro. Posiblemente por la curiosidad acerca de la relación casual o simplemente un giro natural de los acontecimientos, Tatsuye también estaba presente para el partido de Takuma como testigo. Sin embargo, desde la perspectiva de Tatsuye, Takuma parecía estar libre de efectos secundarios persistentes, tanto física como mentalmente. La actriz debió haber envuelto bastante bien las cosas al final. Sin embargo, al mismo tiempo, solo era razonable suponer que no había formalmente roto con él. Por ahora, Tatsuye creía que la observación adicional era necesaria. Otros presentes incluyeron a Miyuki del Consejo Estudiantil, Sabaki y Mikiko del Comité de la Moral Pública, Kiriara del Grupo de Administración de Clubs, así como otras élites. Kiriara incluso trajo su espada de madera y había recibido permiso para traer su CAD. Estaban aquí para intervenir por la fuerza si era necesario. Eso era porque este encuentro llevaba a algunas reglas especiales. Para ser precisos, se añadieron excepciones especiales como el uso ilimitado de Million Edge en las reglas. En lo que respecta a Million Edge, el uso sería permitido sin importar lo poderoso que se convirtiera en el hechizo. Intervenir en el encuentro solo se produciría cuando el oponente fuera a descaradamente sufrir lesiones como consecuencia de ello. Sin embargo, el que propuso este fallo fue Tomitsuka, el oponente de Takuma para este partido. Era posible que Tomitsuka tuviera un as bajo la manga para neutralizar completamente Million Edge. Sin mostrarlo, Takuma también había racionalizado a lo largo de esas líneas. Esto era prácticamente decir que la carta de triunfo de la familia Shippou no valía nada. Aún así, este encuentro fue el resultado de Takuma protestando por su derrota por descalificación, con la razón de ser su uso de Million Edge. Por lo tanto, Takuma acogió las reglas actuales con los brazos abiertos y no tenía motivo de queja. En la actualidad, Tomitsuka y Takuma estaban parados uno frente al otro en un amplio tramo de espacio. Hoy, Takuma también llevaba el uniforme diseñado para ejercicios al aire libre. Por otro lado, Tomitsuka vestía el uniforme del Club de Artes Marciales de Magia. La mitad superior contenía una larga túnica sin botones que tenían acolchado alrededor de los antebrazos, mientras que la mitad inferior almohadillas en las rodillas, así como flojos pantalones que solo se apretaban alrededor de los tobillos. Sus pies tenían zapatillas suaves utilizadas durante las competiciones de lucha. Con guantes de protección sobre ambas manos, los 8 dedos además de los 2 pulgares llevaban anillos gruesos que sirvieron como los dispositivos de entrada de CAD especializado para el Club de Artes Marciales de Magia. Cada anillo correspondió a un botón y cuando los dedos se movían, presionados por el pulgar, Obsidians se reunían en torno a su alcance. La señal para la secuencia de activación seleccionada por sus dedos pasaría a través del guante a la conexión de CAD alrededor de su muñeca. En otras palabras, Tomitsuka se había preparado muy en serio. De pie entre los dos, Hattori revisó las reglas. No es que hubiera algo que en particular tenía que explicar, ya que era solo una formalidad. Calmando a los dos, Hattori levantó la mano. Ansiedad tensa de repente se disparó aquí. Todos los presentes podían sentir el choque furioso de las olas no físicas, ni ondas de Psyan, entre Tomitsuka y Takuma. Tomitsuka cayó ligeramente en cuclillas. Takuma colocó su mano derecha sobre el libro que sirve como su medio que estaba llevando en la mano izquierda. Además de los dos, nadie movía un músculo o emitía un sonido. En el silencio absoluto de la clase, incluso la respiración profundamente de Hattori se oía. Comiencen. La voz de Hattori rompió la quietud y tranquilidad. El primero en moverse fue Takuma. O más bien, Tomitsuka se descuidó para actuar. Takuma abrió su libro y utilizó los dedos de la mano derecha para pellizcar varias docenas de páginas. Takuma procedió a rasgar las páginas a jirones. Rasgando estas, en el proceso de aplicación fuerza, fue pasando las páginas en copos de nieve de papel. Había aproximadamente 80.000 hojas de papel que medían 4 por 4 centímetros. En lugar de elegir a desatar Million Edge en su totalidad, Takuma eligió la estrategia de finura y solo ejercía una pequeña parte de sus hojas. En respuesta,
Tomitsuka permaneció inmóvil mientras observaba los cuadros de papel abalanzándose gradualmente sobre él. Sobre la base de su postura, parecía estar reuniendo el poder. Eso parecía ser una evaluación precisa. Los cuadrados de papel blanco sumergían y se elevaban a medida que avanzaban, al igual que 4 serpientes gigantes que se arrastran a través de las nubes. Los objetivos para sus colmillos eran los brazos izquierdo y derecho, junto con las 2 piernas. Takuma planeaba primero dañar las extremidades de Tomitsuka para inmovilizarlo. La corriente de papel se acercó a Tomitsuka como los copos de nieve de papel disminuyeron en longitud y crecieron en densidad. El ataque se detuvo brevemente antes de inmediatamente ganar velocidad. La tormenta de hojas de papel envuelto alrededor de las extremidades de Tomitsuka con el intento de destrucción de su carne. En el mismo momento, todo el cuerpo de Tomitsuka brilló con una luz Saiyan explosiva. En medio de esa luz cegadora, las hojas de papel se desvanecieron de nuevo a ser de papel normal. Todos los 80.000 cuadrados de papel perdieron su poder mágico para flotar en el aire antes de volver a los copos de nieve de papel verdaderos y caer al suelo. Sabaki, Kiriara, Mikiko y compañía no podían dejar de levantar un brazo para bloquear la luz. Tatsuye, Miyuki y Hattori todos estrecharon sus ojos. Sabían exactamente lo que significaba esa luz. Eso era Gram de Melishen. Mikiko murmuró con voz asombrada. Así que alguien que no es Tatsuye es capaz de utilizar eso en nuestra escuela. Y alguien en el mismo grado. Gram de Melishen fue percibido como una rara habilidad que solo unos pocos usuarios tenían acceso. Esto no era Mikiko saltando a conclusiones, ya que esto era a la vez la verdad y el consenso general. Apenas podía ser culpado por su conmoción de que hubieran 2 individuos así en la misma escuela y en el mismo año. Para ser precisos, creo que el término tipo contacto debe agregarse después de esa frase. En realidad en la versión en inglés salía que se debía agregar la frase tipo contacto antes del término, quedando como tipo contacto Gram de Melishen. Creo que no suena bien por lo que cambio un poco esto, obteniendo Gram de Melishen de tipo contacto. Miyuki fue quien complementó las palabras de Mikiko. Tiene toda la razón. ¿Cómo era de esperarse de Shiba-san, al estar tan bien informada sobre el tema? Sabaki asintió abiertamente al oír sus palabras. Hablando de eso, Tomitsuka parece excepcionalmente encendido hoy. Como su senpai en el grupo de administración de clubs, Sabaki sabía que Tomitsuka usaría lo que Miyuki denominó Gram de Melishen de tipo contacto. Esta técnica neutraliza cualquier magia que entra en contacto con su cuerpo. Para un hechizo como Million Edge que usa la magia para alterar continuamente fenómenos con el fin de convertir papel normal en hojas que bailan en el viento, esto era prácticamente su némesis. Sabaki entendía muy bien que Tomitsuka propuso estas reglas porque tenía plena confianza en sí mismo. El mismo Sabaki desconfiaba contra Gram demolición de Tomitsuka, pero hoy Tomitsuka parecía aún más vibrante de lo habitual. Este hecho trajo considerable alegría a Sabaki. Como tal, Sabaki también tenía un aspecto vigoroso también. Sin embargo, a diferencia de los alumnos de segundo ciclo en la asistencia, Takuma no tuvo tiempo de sentirse impresionado. Él sabía muy bien el significado detrás de ese intercambio anterior. Million Edge era inútil contra Tomitsuka. Solo necesitaba un ataque para entender eso. No, es cierto que los ataques directos son inútiles, pero hace 2 días, acabo de enterarme de que diferentes aplicaciones de la misma magia lograrán resultados diferentes. Los ojos de Tomitsuka fueron puestas en él cuando Takuma reforzó su confianza. Actualmente, había aberturas en todo Takuma. Si Tomitsuka lo pretendía, podría terminar el encuentro en un instante. Sin embargo, eso sería inútil. ¿Cómo Tomitsuka sabía que no podría terminar este partido de una manera tan simple? Por último, Takuma adoptó una nueva postura. En respuesta, Tomitsuka también elevó el nivel de actividad de los Saiyans. La mano de Takuma pretendió pasar las páginas, ya que lo que hacía era extenderlos hacia el CAD en su muñeca. La magia que se activó era Air Bullet. Takuma envió 7 Air Bullet disparadas hacia Tomitsuka a altas velocidades. Sin esperar a ver el resultado, Takuma activó la próxima magia. Takuma nunca consideró que las balas de aire por sí sola podría derrotar a Tomitsuka. Este ataque solo sirvió como cortina de humo. Takuma utilizó magia de aceleración personal para ir alrededor del flanco de Tomitsuka. Sin embargo,
Tomitsuka ya estaba esperando por Takuma a su destino previsto. Uf. Se encontró directamente con la combinación de un punzón pesado y un gancho de izquierda. Incapaz de mantenerse en pie, Takuma cayó al suelo. Fue solo por pura obstinación que todavía se aferraba al libro que servía como su medio. Takuma le pedía a su espíritu de lucha que disipar su visión borrosa mientras buscaba la figura de Tomitsuka. Tomitsuka no realizó un seguimiento sobre su ataque mientras miraba hacia abajo a Takuma. Normalmente, la cara de este chico agradable parecía un poco infantil, pero ahora tenía una expresión burlona que la consideraba como la mirada de un perro rabioso mirándolo. A los ojos de Takuma, así era la situación actual. La llamarada repentina de gran intensidad emocional superó su miedo por el momento. Una rodilla en el suelo, Takuma usa su mano izquierda para hojear el libro. El primer ataque contra Tomitsuka contenía el doble de cuadros de papel como el asalto anterior. Esta vez los cuadrados no se dividieron en 4 grupos, sino que se reunieron en un enjambre. Cuanto mayor es el número de la manada en el Heart Control, menor es la fuerza de interferencia. Al reunir el poder mágico de las 4 partes en una sola, Takuma iba a desafiar el Gram de Melissen de Tomitsuka directamente. Que era en realidad un amago, el verdadero golpe era el próximo ataque que se activó un momento más tarde. Bañado por la luz liberada por Tomitsuka, 16.000 cuadrados de papel se convirtieron en copos de nieve de papel y cayeron al suelo. Como si estallaran a través de las nubes, las 20.000 hojas de papel que se mostraron después de un momento de retraso rugieron hacia los pies de Tomitsuka, como un tornado. Lo tengo, pensó Takuma. Gram de Melissen era una habilidad que libera una enorme cantidad de psions a la vez. No solo eran puestos en libertad, una presión suficiente para volar lejos también requería una secuencia mágica. No había manera de que pudiera usar esto en varias ocasiones en tan poco tiempo. Sin embargo, la teoría de Takuma fue por error. El momento en que se dio cuenta de que se trataba de ilusiones en lugar de una teoría fue bastante tiempo después de ahora. 20.000 hojas fueron prestadas en 20.000 trozos de papel en el instante en que entraron en contacto con el cuerpo de Tomitsuka. En lo que respecta a Takuma, que acababa de volver de un salto, Tomitsuka le otorgó el golpe decisivo del encuentro. Eso es suficiente. ¿El vencedor es Tomitsuka? Después de que Hattori anunciara el nombre del ganador, Tomitsuka se inclinó ligeramente. Después, él se cayó sobre una rodilla junto a Takuma tumbado boca abajo en el suelo. Shippo, ¿estás despierto? Takuma gimió en lo que parecía un dolor considerable, lo que significa que estaba consciente. Eso era porque Tomitsuka lo golpeó intencionalmente de tal manera y todo salió de acuerdo a su plan. Gracias. Después de toser un par de veces, Takuma finalmente respondió a la pregunta. Entonces, adelante y siéntate contra la pared para descansar un rato. Bien. Vencido por la magnitud de su derrota, Takuma obedeció las instrucciones de Tomitsuka sin comprender la razón detrás de ellas. Agarrando el área alrededor de su abdomen, donde había sido golpeado, se tambaleó y se escalonó hacia la pared opuesta de donde los testigos estaban. Apoyado contra la pared, Takuma se deslizó poco a poco hacia el suelo. Después de verificar que Takuma había llegado a ese lado, Tomitsuka caminó hacia Tatsuye. ¿Qué es? Después de la pregunta de Tatsuye, el hasta ahora taciturno Tomitsuka finalmente abrió la boca. Shiba-kun, deseo un encuentro en contra tuyo. Retrocediendo para examinar este artículo que era tan difícil de verbalizar, Tatsuya inclinó su cabeza y pensó, ¿por qué? Rodeado de una gran variedad de miradas sorprendidas, inquieto Tomitsuka desvió la mirada. Aún así, como si tomara la decisión de pasar el Rubicón, que podría ser una exageración. Llevaba una mirada determinada de alguien a punto de dar un salto Banji cuando tuvo que soportar la mirada de Tatsuye. Pasar el Rubicón, frase que significa dar un paso hacia una empresa sin poder dar ya vuelta atrás. Salto Banji es una actividad en la cual una persona se lanza desde una altura, generalmente cientos de metros. Quiero que Shippo sea testigo de su poder. Tomitsuka observaba a Tatsuye con ardor en los ojos. En su mente, él debía haber imaginado a Tatsuye resonando con su mirada varonil y asintiendo con la cabeza en afirmación. Sin embargo, esto solo profundizó el desconcierto de Tatsuye. No estoy seguro de entender lo que estás hablando. En el momento en que lo dijo,
Tomitsuka quedó ligeramente acosado de una manera bastante fascinante. Eso, bueno, era un poco de la nada. En otras palabras, ¿sería posible que Shippo hubiera un encuentro entre gente de un calibre excepcional? El que se hizo cargo de las explicaciones de un Tomitsuka en pánico era Hattori. Aún así, estas palabras por sí solas eran insuficientes para disipar la confusión de Tatsuye. Con el fin de mostrarle un encuentro entre personas de suficiente calibre, ¿no sería un encuentro entre el presidente Hattori y Sabaki-senpai más apropiado? Shibe, esto solo se vuelve significativo si ve cuán poderoso eres. La explicación de Hattori quedó incompleta al final. Oni-sama, ¿no es esta una idea maravillosa? Sin embargo, el fuerte fuego de apoyo para su causa vino para ayudar a Tomitsuka y Hattori en este momento. Creo que proporcionar un marco de referencia para un Kouai es también uno de los deberes de los miembros del Consejo Estudiantil. Por alguna razón, todos los alumnos de segundo y sus compañeros, excluyendo Tatsuye, que estaban presentes tradujeron mentalmente, los miembros del Consejo Estudiantil, en Oni-sama. También creo que ya es hora de mostrar las habilidades de Oni-sama. El motivo de Miyuki era a la vez evidente y no del todo de acuerdo con Tomitsuka y Hattori. Había un sentimiento de frustración y ansiedad significativa al acecho detrás de su sonrisa, al punto de que Tatsuye sintió que, dejarlo solo sería una mala idea. Ya que lo pones de esa manera, muy bien. Tatsuye cambió de idea, o más bien decidió, y esto debería ser exactamente lo que Tomitsuka había deseado. A pesar de esta clara participación, por alguna razón, el humor de Tomitsuka no podía dejar de elevarse. Este sentimiento no se limitó solo a él. Hattori había extendido el tiempo en este cuarto, precisamente por esta razón desde el principio. Todos los estudiantes de tercero presentes sabían de este plan. Con la hoja de permiso ya obtenidos, podrían comenzar en cualquier momento después de limpiar la sala de prácticas. Por favor, déjamelo a mí. Miyuki se ofreció a limpiar los restos de papel esparcidos por toda la planta. Después de manipular su CAD, hubo apenas demora de un instante antes de que las corrientes de aire gradualmente comenzaran a moverse. Las corrientes cubrieron todo el piso en un remolino complicado y reunieron toda la basura en una pila en un momento. Usando la aspiradora proporcionada por la habitación, Miyuki se deshizo de los restos de papel. Al ver en forma natural realizar una magia complicada y original con habilidad quirúrgica, los estudiantes de tercero la miraban con miradas impresionadas. Mikiko y Tomitsuka soltaron respiraciones asombradas, mientras que Takuma nuevamente sufría un duro golpe. Excluyendo el proceso utilizado para endurecer los trozos de papel, la magia que solo Miyuki ejercía hasta ahora superó la dificultad técnica para millones de Takuma. Shiba-kun, ¿crees que esto es suficiente? Ah, está bien. Tatsuye pasó su abrigo a Miyuki antes de saltar al campo en su uniforme. Sería mejor si me quito mis zapatos. No, está bien como estás. Esa frase implicaba que Tatsuye estaría bien aunque fuera golpeado por patadas de zapatos de suela gruesa. Después de eso, Tatsuye y Tomitsuka se pusieron frente el uno al otro en el centro del campo. Hattori se mantuvo como el árbitro. Sin embargo, él omitió la explicación esta vez. ¿Están listos los dos? Entonces, comiencen. En el instante en que Hattori dio la señal, tanto Tatsuye y Tomitsuka caminaron fuera del piso. A diferencia del anterior intercambio, Tomitsuka agresivamente cargada hacia la posición de Tatsuye. Sin embargo, la retirada de Tatsuye fue aún más rápida. Un salto lo llevó al otro extremo de la sala de ensayo como Tatsuye señaló con el CAD en forma de pistola en Tomitsuka. La magia que Tatsuye equipaba era magia de descomposición, Mist Dispersal. Sin hacer caso de una descarga de Miyuki, Tatsuye apretó el gatillo del CAD. Y no pasó nada. Como yo pensaba. Completamente opuesto a la cara pálida Miyuki cubriendo la esquina de la boca con una mano, Tatsuye tenía una expresión que significaba que éste estaba dentro de sus expectativas mientras saltaba hacia un lado para evitar el golpe de Tomitsuka que había sido reforzado por la magia de aceleración personal. Esto no era ponerse en un frente valiente, como ya había predicho que Mist Dispersal sería anulado. En la visión de Tatsuye, la proyección de Tomitsuka estaba cubierta por una espesa nube, convirtiéndolo en un contorno borroso. Así fue como vio la figura de Tomitsuka a través de la idea.
La densa nube que rodea el cuerpo de Tomitsuka era la armadura de Psaiyan que cubría su información personal. Graham de Melischen era un contador mágico que se basaba en la presión Psaiyan para despojar al objetivo de la secuencia mágica. Sin embargo, Tomitsuka no estaba usando los Psaiyans como una bala de cañón para vencer a las secuencias mágicas. La gruesa capa de armadura Psaiyan en torno a su cuerpo negó cualquier invasión de secuencias mágicas. Si Graham de Melischen era una artillería, entonces Gran Demolición de tipo contacto de Tomitsuka era un muro de acero. Además, esa pared no se construyó a partir de la información y era más que una enorme cantidad de Psaiyans al azar, envueltos alrededor de él. Incluso para Tatsuye, rompiendo a través de esta línea de defensa para afectar directamente a Tomitsuka con la magia no era tarea fácil. En ese sentido, el uso de los fenómenos provocados por la magia de ataque no podía ser detenida por la armadura Psaiyan. Sin embargo, siempre y cuando Tatsuya aún se aferraba a la desventaja de no utilizar los ataques a través de la idea, entonces él era un mago deficiente que no podía usar magia que influyó directamente en los fenómenos físicos. Después de que su carga había sido eludida por 5 veces, la agitación se comenzó a construir en el corazón de Tomitsuka. El que se conoce como rango Shirou no tenía con habilidades mágicas de largo alcance. Por otra parte, se mostró confiado en que él tenía el doble de capacidad que una persona promedio a la hora de magias de contacto directo. Sin embargo, sus ataques habían sido fácilmente esquivados. Él no estaba siendo evitado a través de la magia, sino por una combinación de técnicas mágicas y físicas. Aunque yo tenía mis propias sospechas, pensar que él es capaz a este grado. En honor a la verdad, su asombro fue creciendo gracias a la talla de su oponente. Sin embargo, al mismo tiempo, su moral subió. Pero yo no voy a perder. Definitivamente no puedo perder a esta distancia. Shippo desapareció de la conciencia de Tomitsuka. El propósito detrás de este encuentro, así como el papel que se suponía que iba a jugar también se desvaneció dentro de su mente. Toda su voluntad se había sumergido en llevarse la victoria. Los dos son muy buenos. Yo sabía acerca de las habilidades de Tomitsuka hace mucho tiempo, pero nunca imaginé que Shiba-kun era tan capaz. En realidad estoy más sorprendido de que Tomitsuka pueda mantenerse al día con el veterano Shibe en una pelea. Al escuchar la conversación entre sus superiores, Mikiko solo podía sentir asombro. Su opinión reflejaba la de Kiriara. Nunca pensó que uno de sus compañeros sería un rival para Tatsuya en una pelea. Mikiko sentía como que era la primera vez que había visto en su vida a Tatsuya siendo presionado en la batalla. Hace tiempo que Tatsuya había sido capaz de evitar precisamente los ataques de Tomitsuka. Ahora, se había visto obligado a tal punto que tenía que contraatacar. Tatsuya sosteniendo el KAD en su mano derecha era una clara señal de que Tatsuya estaba entregado a ese punto. Según las reglas del partido, estaba prohibido utilizar el KAD para atacar a un oponente. Incluso excluyendo ese detalle, el furioso ataque de Tomitsuka estaba presionando desde el inicio a Tatsuya. De repente siento un poco preocupado, Mikiko dirigió su mirada hacia un lado. Allí, Miyuki tenía una expresión completamente invertida mientras concentraba toda su atención en su hermano. Sentado contra la pared, Takuma estaba impresionado por la batalla que se desarrollaba ante sus ojos. De un examen superficial, esto no era más que una pelea normal. No, gracias a la patada de vez en cuando, este parecía ser un encuentro de artes marciales mixtas. Sin embargo, la magia de alto nivel estaba detrás de cada golpe. Fue solo porque tenía el talento de reconocer esto que el shock mental se amplificó. Tomitsuka cerró la distancia a una velocidad que el ojo desnudo era incapaz de seguir. A pesar de que estaba usando magia de aceleración personal para elevar la velocidad del cuerpo físico, esto no era nada tan burdo como, lo más rápido posible. En el ámbito del control consciente, él llevaba a cabo su velocidad en el límite superior de donde su conciencia era capaz de seguir. En cualquier caso, aquí el ritmo de Tomitsuka creció desigual. En el instante en que bajó para seguir adelante, tenía la idea errónea de que el camino fuera de la tierra parecía vibrar. Por supuesto, esta vibración fue creada por la magia de Tatsuya. A pesar de ello, incluso si las ondas de vibración aparecieron donde estaba Tomitsuka, eran a menudo anulados por, lo que parecían ser, activación ocasional de Graham de Melischen. Takuma había encontrado personalmente esta primera mano. Sin embargo,
Las réplicas que acompañan estas vibraciones eran puros fenómenos físicos y no podían ser disipadas por Graham de Melisken. Si esto estaba en terreno cenagoso o de hormigón, las réplicas probablemente no serían suficientemente fuertes como para ser detectadas. Sin embargo, el suelo de la habitación de práctica fue diseñado con la flexibilidad y dureza apropiada para amortiguar la caída sin interrumpir la circulación. Teniendo esto en cuenta, Tatsuya usaba magia para interferir desde este ángulo. Su cuerpo ya había tomado todo en consideración hasta que esta interrupción se presentó, por lo Tomitsuka hizo una breve pausa para maximizar la fluidez de los movimientos de su cuerpo. El uso de esta breve apertura, Tatsuya apuntó el CAD en Tomitsuka y apretó el gatillo. Al mismo tiempo, la magia tipo oscilación corrió hacia Tomitsuka a tal velocidad que Takuma ni siquiera tuvo tiempo de comprender el despliegue de la secuencia de activación. Con base en los Psyans vacilantes, esta magia contenía tanto magia tipo oscilación y magia no sistemática. Esta magia no poseía el poder para herir con ella a Tomitsuka. La hipótesis de Takuma era que esta magia probablemente ponía más énfasis en la velocidad que la fuerza. Takuma suponía que él era incapaz de reconocer la secuencia de activación, ya que había sido sintonizado de esta manera o que esto era efecto del CAD. Dicho esto, no poseer el grado de anular a Tomitsuka no era lo mismo que tener ningún efecto. Después de ser golpeado por la ola Psyan, el campo Psyan alrededor del cuerpo de Tomitsuka también se sacudió ligeramente. Convirtiéndose en el ruido y el humo, la breve ola Psyan embotaba los sentidos de Tomitsuka. El siguiente golpe fue el ataque real. Utilizando su palma izquierda, Tatsuya tiró un golpe de palma en Tomitsuka. Takuma había detectado que estaba sosteniendo una especie de magia en su mano izquierda. Parte 2. Una vez más, Tatsuya visualizó un ataque diferente. Esta vez, Tomitsuka adoptó una postura defensiva. Usando el brazo derecho envuelto en Graham de Melisken de tipo contacto, bloqueó la palma izquierda de Tatsuya que contenía magia del tipo oscilación. Frente a una multitud diferentes de ataques, Tomitsuka utiliza solamente un escudo para defenderse continuamente. En este punto, la mano izquierda de Tomitsuka pinchó hacia el abdomen de Tatsuya. Esquivarlo se hizo difícil porque su ataque anterior había sido bloqueado, y Tatsuya apenas logró deslizarse por el brazo derecho de bloqueo. Tomitsuka activó magia aceleración, explosión. En medio de la activación de esta magia, Tatsuya utilizó Graham de Melisken para destruir la magia que se está activando. Con el fin de evitar el ataque de seguimiento, Tatsuya saltó lejos hacia el lado. Takuma momentáneamente se olvidó de respirar mientras veía esto. Él era incapaz de creer el espectáculo que se desarrollaba frente a él y estaba aterrorizado de que sus sentimientos como un mago fueron vacilantes. La magia de aceleración de Tomitsuka había sido anulada durante el reparto. Utilizando el fenómeno interrumpido como punto de paso a paso, Tatsuya activó su propia magia de aceleración. ¿Es ese tipo de cosas incluso posible? Takuma quería gritar en voz alta. Si su conmoción interna era un poco mayor, sin duda, habría gritado esto. Era cierto que para el mismo tipo de alteración del fenómeno, la magia de este última podía lanzar sin sufrir interferencias de la fuerza de alteración del fenómeno anterior. Ya que explosión era un vector de aceleración que se expandía hacia el exterior desde el punto de activación de una manera semiesférica, la aceleración hacia el lado no violaba este principio. Sin embargo, simplemente no estaba violando el principio. Takuma ni siquiera había considerado la posibilidad de usar magia de otra persona para crear una nueva alteración de fenómeno moviéndose de acuerdo a la regla de menor resistencia física. Lo que se está mostrando ante sus ojos era de hecho la misma magia que él mismo estaba usando. Eran técnicas que pertenecían a la misma categoría. Sin embargo, su propia magia estaba muy por debajo del nivel de la magia delante de él. Takuma había sido completamente derrotado por el duelo de otro mundo estallando ante sus ojos. Mis ataques no están aterrizando. Tomitsuka poco a poco se ponía más agitado. La batalla no había durado mucho tiempo. Apenas habían transcurrido 10 minutos desde el comienzo del encuentro. Sin embargo, a diferencia de sus sensaciones físicas, la fatiga mental de Tomitsuka sentía como si hubiera estado en un combate durante decenas de horas. La situación actual le favoreció. Sin lugar a dudas, su lado sostenía la ventaja. Tomitsuka tenía plena confianza en que la evaluación. A pesar de que aún tenía que aterrizar el golpe decisivo,
Tomitsuka podía sentir que sus ataques estaban empezando a contar a pesar de que cayeron sobre las defensas de su oponente. Tomitsuka sentía esto por el contacto. Sin embargo, Tatsuya no era el único perjudicado. El mismo Tomitsuka podía detectar el desgaste acumulado y la construcción transpiración en él. Mientras que él había bloqueado con éxito los ataques de su oponente, el daño que él incurrió provino de conceptos erróneos y no de su cuerpo físico. Sin embargo, eran precisamente estos conceptos erróneos que estaban provocando constantemente que su escudo se desmoronara. Cada uno de los variados ataques enviados sobre él eran formas uniformes en el sentido que todos contenían magia no sistemática de tipo oscilación. La oscilación rebotaba en el escudo y se disipaba, pero en ese instante, la vibración podría cargar hasta el escudo propio. Esa vibración sacudiría los Psaiyans, haciendo que el campo de Psaiyan se expanda como el calor, alertando a Tomitsuka que la densidad disminuyó durante esos momentos. El mismo Tomitsuka era incapaz de disparar Psaiyans a objetivos distantes y solo podía mantener un campo de fuerza en torno a su propio cuerpo. Esta deficiencia era precisamente la razón por la que no podía usar la magia de larga distancia. El erudito mágico convocado por sus padres, explicó que este fenómeno demostró que su núcleo atrajo fuertemente a los Psaiyan, por lo presente restringiendo los Psaiyans que normalmente fluyen hacia fuera del cuerpo de hacerlo. En cierto nivel, Gram de Melishen de tipo contacto que Miyuki y Sabaki hablaban era el subproducto de su disposición física maldita. Desde hace mucho tiempo Tomitsuka había llegado a un acuerdo con su condición. Después de gastar un esfuerzo considerable para convertirse en algo capaz de usar la magia de largo alcance, había convertido a esta condición única en un arma de combate que no se podían encontrar en cualquier otro mago. Cuando se enfrentaba a ataques puramente físicos que vienen en él como la onda de choque que emiten los puños acelerados de Sabaki, el hecho de que el presidente del Club de Artes Marciales Mágicas le diera el título vergonzoso de Match Fist, seguía siendo un secreto solo conocido por los socios del club y esto solo ofrecía un nivel de defensa ligeramente superior, pero en lo que respecta a entrar en contacto directo con la magia, Tomitsuka tenía absoluta confianza en sí mismo. A pesar de esto, el campo de Psaiyan que solo debe ser capaz de contraerse se estaba expandiendo gradualmente bajo los ataques de Tatsuya. Este detalle golpeó a Tomitsuka de una manera que estaba más allá de expresión. Esto no fue sencillamente miedo o cobardía, sino que era el shock de alguien que se encontraba con la caja de Pandora. El campo Psaiyan que no podía extenderse se estaba expandiendo. No era que lo apreciara mucho, pero era una pesadilla. Tomitsuka apresuradamente calmó su corazón saltando. El de pie frente a él no era un oponente que podría derrotar mientras que se preocupaba por cuestiones frívolas. Para solucionar esto, decidió utilizar su carta de triunfo. Todo el cuerpo de Tomitsuka estaba cubierto de Psaiyans. Más allá de Tatsuya, todo el mundo aquí viendo el encuentro podía sentirlos. El cuerpo de Tomitsuka se aceleró a un ritmo explosivo. Los únicos dos que se dieron cuenta de que esto no se debió a la magia de aceleración personal fueron Tatsuya y Sabaki. Los Psaiyans que se envolvían alrededor del cuerpo de Tomitsuka como una nube sin forma de repente crecieron organizados. Ellos fueron expulsados en su lugar por la voluntad de Tomitsuka. Mucho más preciso que antes, Tomitsuka pronunció una patada media. La secuencia mágica para hitting cubrió la pierna. Si era golpeado por la patada, el daño sería equitativo al de ser bañado por el electromagnetismo de microondas. Haciendo uso de su codo como punto focal para Gram de Melishen, Tatsuya planeaba bloquear la patada impulsada por la magia hitting. Sin embargo, la pierna derecha de Tomitsuka cambió a una parada natural un instante antes de entrar en contacto con el codo izquierdo de Tatsuya. La magia hitting fue anulada por Gram de Melishen saliendo del codo, pero para Tomitsuka, este era el resultado esperado. Desde su posición actual con la pierna derecha extendida, Tomitsuka utilizó un gancho de derecha. No, eso no era un gancho de derecha. Él no estaba golpeado con el puño, sino con los dedos en su lugar, haciendo de esto un golpe de palma. Aún así, su actual postura doblada era generalmente incapaz de lanzar un ataque con cualquier fuerza detrás de él. A pesar de esto, el golpe de palma de Tomitsuka fue a la vez rápido y vicioso. Doblando la cintura para bloquear la patada, Tatsuya estaba en una posición en la que no era capaz de evitar este ataque. Pa, un sonido sin vida sonó. Oni-sama. Junto con un grito lastimero.
El cuerpo de Tatsuya rodó a lo largo de las tablas del suelo. La bajada de su pierna derecho y retrayendo la mano derecha se estaba soportando allí solo sobre su pierna izquierda. Tomitsuka parpadeó en estado de shock cuando él se quedó de pie allí como una muñeca. Tomitsuka es sorprendentemente retorcido. Ese sinvergüenza estaba apuntando al tímpano del mayor Shibe. Kiriara vio que el golpe de palma de Tomitsuka en realidad curvó la palma para concentrar la presión del aire en el punto de contacto. Y se las arregló para saltar lejos a sí mismo. No puedo creer que se las arregló para neutralizar, self-marionette, de Tomitsuka incluso en esas condiciones. Shiba-kun, bien hecho. Por el momento los dos estudiantes de tercero terminaron de diseccionar el intercambio. Tatsuya ya había recuperado el equilibrio. Sabaki entendiendo correctamente que Tatsuya rodó para ampliar la distancia. La expresión atónita de Tomitsuka provenía de la falta de resistencia física que él creía que era inevitable. Si Tatsuya había tensado su cuello para evitar que la cabeza se moviera, entonces cualquier rigidez en la pierna y cintura debería haber resultado en el retroceso físico en su mano. Si se relajó para saltar atrás de acuerdo con la fuerza del golpe, entonces, naturalmente, el contacto se sentiría suave. En otras palabras, Tatsuya se relajó al mismo tiempo que él aplicó la fuerza. Tomitsuka envió cualquier shock de su corazón a la parte posterior de su mente mientras activaba Self-Marionette de nuevo. Este era un tipo de magia que solo utiliza magia tipo movimiento para mover su cuerpo físico. Esta secuencia mágica intenta suprimir la resistencia mágica de la carne tanto como sea posible mientras que, prudentemente se pone atención a no sobrepasar la extensión de movimiento de las articulaciones. Esta no era una magia que podría ser utilizado al azar. En términos de diseño, la magia moderna solo podía imitar movimientos. Sin embargo, esta todavía podría crear ataques como el anterior que debería haber sido imposible según la física y la anatomía humana. Tomitsuka se convirtió en un maestro de marionetas que ejercía su propio cuerpo como un títere y atacó a Tatsuya de una manera que iba en contra de la teoría marcial. Y Tatsuya lo vio mediante los movimientos de los Psyans que rodeaban el cuerpo de Tomitsuka. Todo el cuerpo de Tomitsuka había sido cubierto por una sola secuencia mágica. Era una secuencia mágica extremadamente compleja que incluso a un mago de clase alta le sería difícil de recrear. Tal vez era porque no quería que interfirieran con la secuencia mágica, pero los Psyans desordenados que rodeaban su cuerpo ahora estaban limpios y ordenados, recreando una Eidos intocable que solo permitía a Self-Marionette pasar. El caos desordenado se había transformado en un mundo ordenado. Orden tanto en forma y diseño. La descomposición de Tatsuya podía destruir diseños. A pesar de que era incapaz de destruir objetos sin forma, podía desconstruir cualquier cosa con forma incluso si era el Eidos. La nube sin forma de Psyans envuelta alrededor Tomitsuka ahora tenía una forma creada por la propia magia de Tomitsuka. A través de Elemental Said, Tatsuya lo entendió inmediatamente. También vio que este era un momento muy oportuno para la victoria. Tatsuya dirigió los Psyans en su CAD. Él no pretendía utilizar su CAD, pero ahora él estaba usando el CAD de magia de descomposición. La magia que eligió fue Drum Dispersal. Tatsuya apretó el gatillo. Formándose en su mano, la magia de Tatsuya que destruye la información destrozaba la armadura de Tomitsuka. El títere de lucha expuesto se acercó a Tatsuya. Tatsuya sostuvo un bloque concentrado de Psyans en su mano izquierda. El bloque sólido era tan robusto que podría haber roto a través de la armadura de Tomitsuka incluso si se hubiera recuperado. Esto no ocultaba su fuerza, pero para lograr la victoria. En lugar de elegir la magia que era más cómoda, pero que aún podía ser bloqueada por la armadura incompleta, Tatsuya escogió la bala mágica que definitivamente perforara a través de la armadura incompleta. Diseñada y perfeccionada para chocar contra objetos inhumanos, la alta presión y alta penetración de Fire Strike llamada Penetrating Magic Cell, por Yakumo, se lanzó desde la mano de Tatsuya, y traspasó a través del títere de lucha llamado Tomitsuka. Tomando un tiro de la bala de cañón que no tenía ninguna forma física, Tomitsuka voló hacia atrás. Esto era el efecto secundario de Self-Marionette. Una vez que él sufriera un golpe poderoso directamente, esta impresión volvería a escribir las variables para la secuencia mágica. La utilización de una secuencia mágica que no tenía una interfaz de mando completa causó el error de cálculo teórico que finalmente terminó con la derrota de Tomitsuka. Enviado a volar por su propia magia,
Tomitsuka quedó allí con sus extremidades extendidas hacia el exterior y no movió ni un músculo. Puesto que él era incapaz de recuperar la fuerza en sus músculos relajados en el tiempo, había sufrido una conmoción cerebral leve. Vencedor, Shibe. Después de verificar la condición de Tomitsuka, Hattori anunció la victoria de Tatsuye. Oh. Después de murmurar, Oni-sama, Miyuki bajó la cabeza. Olvidando de sí misma, ella estaba a punto de saltar sobre Tatsuye cuando recuperó la compostura en el último segundo. Tatsuye sonrió suavemente a Miyuki cuando ella levantó la cabeza. Asintiendo con la cabeza en la sonrisa brillante de su hermana, Tatsuye volvió su cuerpo. Puso el kat en su mano derecha de nuevo en la funda y se dirigió hacia donde Tomitsuka estaba tendido en el suelo. Tomitsuka, puedes ponerte de pie. Todavía tendido en el suelo, Tomitsuka utilizó su mano derecha para agarrarse firmemente de la mano derecha extendida de Tatsuye. Gracias. Gracias al impulso de Tatsuye, Tomitsuka finalmente consiguió volver a ponerse de pie. Él parecía estar un poco inestable, pero su conmoción cerebral no parecía ser demasiado serio. Los pasos de Tomitsuka regresaron rápidamente a la normalidad. Como yo pensaba. Eres muy fuerte, Shiba-kun. ¿Tú también, Tomitsuka? Eso me dolió mucho. Ante Tomitsuka honestamente quitándose el sombrero, Tatsuye le devolvió una sonrisa con la cara enrojecida. Junto a ellos, una silueta frustrada pasó. Ah, hey, Shippo. Sin volver la cabeza, Takuma huyó del cuarto de prácticas número 3. Al final del taller del club de robótica, un área vacía junto a las instalaciones de práctica al aire libre se había convertido en un lugar poco poblado, para conversaciones privadas. Sin embargo, Takuma no había venido aquí por esta razón. Él pasó de casualidad por aquí después de huir de los ojos y los oídos de otras personas. Ante el árbol de tamaño considerable que por cierto no tenía una leyenda de estar, maldito, que se le atribuye, Takuma se quedó aturdido por un largo momento. Sin embargo, tal vez porque era incapaz de controlar la agitación que crecía dentro de él, de repente comenzó a golpear el árbol con su mano derecha. Maldita sea, maldita sea, maldita sea. Perdió la cuenta de cuántas veces le dio un puñetazo al árbol. Basta, Shippo. Estás empezando a sangrar. Cuando sus maldiciones crecieron desiguales, una voz lo llamó desde atrás. Takuma rápidamente volvió la cabeza. Allí se encontró con Kasumi mirándolo con asombro. Saegusa, ¿tú? Al ver Takuma mirándola con furia, Kasumi levantó ambas manos y las sacudió suavemente. Ah, no me malinterpretes. Yo no estaba siguiéndote. Acabo de pasar por aquí de casualidad. Después de decir esto, Kasumi caminó hacia Shippo con el ceño fruncido. Sacó un pañuelo y lo dobló en una venda antes de agarrar la mano de Takuma mientras él la estaba mirando a ella, todo el tiempo. ¿Qué estás haciendo? Ah. La piel se peló. Kasumi arrugó las cejas por la sangre y envolvió el pañuelo alrededor de la mano vacilante de Shippo. Lo siento, no se me ha dado permiso para usar magia curativa. Recuerda que es mejor ir a la enfermería después. Takuma fue incapaz de responder a las palabras de Kasumi. Solo podía mirar el pañuelo manchado con su sangre. Oh, y no tienes que devolver el pañuelo. De pie frente al completamente inmóvil Takuma, Kasumi suspiró profundamente. Debes haber sido profundamente golpeado. Como era de esperar, la vara de los alumnos de segundo es muy alta. ¿Por qué? Los ojos de Takuma permanecieron en el suelo. ¿Por qué? Finalmente viendo una reacción, Kasumi jugó junto con otra frase. ¿Por qué son esos tipos tan fuertes? Un clamor doloroso. Este grito debe ser lo que quieren decir con escupiendo sangre, pensó Kasumi. ¿Cómo para qué, esos tipos, eran? Kasumi instintivamente ya sabían. Son estudiantes de preparatoria como nosotros, ¿no es así? Solo hay una diferencia de un año. Aún así, ¿cómo son esos tipos tan increíblemente fuertes? ¿Por qué tiene que haber una razón especial? ¿Qué dijiste? Kasumi finalmente sintió como si estuvieran teniendo una conversación, pero ella era tan tonta como para decir eso en voz alta. Tienen que ser fuerte porque lo son.
¿Es cierto? Si tienes que encontrar una razón, entonces ellos deben haber trabajado duro para llegar a donde están, ¿no? Yo también. Sí, debes haber trabajado duro también. Yo también. Sin embargo, seguramente ellos son más fuertes, porque poner más esfuerzo en ello, no. No voy a negar su talento aquí, ¿de acuerdo? Yo también creo que una gran parte de mi propio poder viene de mi talento. Pero, ese nivel de fuerza es bastante para asombrarme incluso a mí. Seguramente viene de un lugar diferente que el talento, ¿no te parece? Takuma levantó la cabeza y miró a Kasumi a los ojos. Desde los ojos de Takuma, una lágrima de arrepentimiento corría. Bueno, no estoy muy interesada en algo así como fuerza. Puesto que deseas hacerte más fuerte, entonces ese es tu problema. Recuerda, la fuerza de Shippo es algo que pertenece a Shippo. Así como ella dijo, Kasumi fácilmente se fue y desapareció de la vista de Takuma. Una vez más, Takuma descargó su furia en el árbol, esta vez utilizando la palma en vez de su puño. Después de separarse de los miembros del grupo de administración de clubs con Hattori a la cabeza, Tatsuya regresó a la sala del consejo estudiantil y se sentó en su mesa antes de abrir el comunicador. Escribiendo en el teclado a una velocidad que no podía ser capturado por el ojo desnudo, el destinatario del mensaje que escribió era también alguien actualmente en la sala del consejo estudiantil. Sí, maestro. Estableciendo un objetivo como Tatsuya, Pixie comenzó a comunicarse a través de la telepatía. ¿Has terminado de cambiar los registros? Evitando la documentación escrita de los otros miembros del consejo estudiantil, se ha hecho lo que ordenaste. Una falsa grabación se ha cargado en su lugar. Recibió la respuesta que deseaba. Maestro, he sido de ayuda para ti. En realidad lo fuiste, gracias por tu duro trabajo, punto. Él otorgó palabras de agradecimiento para el monstruo que guardaba el secreto. ¿Puedes descansar por hoy? Sí, maestro. Acceso al modo de espera. Después de dar las órdenes para la muñeca para descansar, Tatsuya borró la grabación de la conversación.